Ahora sí, perdón, nos estamos olvidando de grabar. En el punto 2, las fases de la respiración celular están más o menos, están bien en general. Les estaba contando del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs como una vía metabólica, catabólica, digamos, donde se degrada, se oxida la glucosa. En realidad lo que se degrada y se oxida, recordemos que era lo que originalmente era glucosa, cuando llega al ciclo de Krebs, ya es acetilcoenzima A, y antes de ser acetilcoenzima A es ácido pirúvico, es lo que salió de la glucólisis. En el ciclo de Krebs es justamente un ciclo, o sea, lo que entra se va sufriendo diferentes reacciones químicas y se forma ATP, poder reductor, y ácido oxalacético, no importa el nombre, que es el primer aceptor cuando se inicia el primer paso, digamos, del ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A se une al oxalacético. Es un ciclo justamente, eso da vueltas. Cada glucosa de 6 carbonos, al romperse, al oxidarse, forma 2 acetilcoenzima A, que son de 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos, ¿sí? Entonces, por cada glucosa yo obtengo 2 ácidos pirúvicos, 2 acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A da una vuelta al ciclo de Krebs. Entonces, por glucosa, yo doy 2 vueltas al ciclo de Krebs. ¿Sí? Cada vuelta me genera ATP, cada vuelta me genera poder reductor. 2 vueltas de ciclo por molécula, tal cual. Y siempre después vemos en el balance que de la respiración celular del ciclo de Krebs salen de 36 a 38 ATP, o sea, por glucosa. Y en realidad, o sea, ese global, eso es después de la cadena de transportes de electrones en la fosforilación oxidativa, en la cresta mitocondrial. Del ciclo de Krebs en sí no sale 38 o 36 ATPs, ¿sí? O sea, lo que sale es poder reductor, NAD, FAD, ATP, que después, en la cadena de transporte de electrones, se van a convertir en un equivalente de 36 a 38 ATPs, ¿sí? Recuerden, en la cadena de transporte de electrones, en la cresta mitocondrial de la mitocondria, los electrones se van pasando de un aceptor al otro, se van pasando entre proteínas que están en esa membrana interna, y eso va bombeando protones al espacio intermembrana. Eso genera un gradiente de protones en el espacio intermembrana, que es el que va a accionar, a darle movilidad, a darle funcionamiento a la bomba de ATP sintetasa, ¿sí? Eso, la bomba de ATP sintetasa, es la que produce ATP. Es la que produce muchos ATPs, ¿sí? Entonces, la gran producción de energía de ATP en la mitocondria es producto de la bomba ATP sintetasa en la cresta mitocondrial. ¿Cómo es que funciona esa bomba? Funciona por el gradiente de protones, por los que fueron bombeados al espacio intermembrana, que vinieron del poder reductor que se obtuvo en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs en sí solo no me da mucho ATP, lo que sí me da es gran poder reductor. Ese poder reductor son electrones que van a permitir bombear protones en la mitocondria, que van a movilizar y van a hacer funcionar la bomba de ATP sintetasa, ¿sí? Entonces, la cuenta de ATPs global, esa de 36 a 38 ATP por glucosa, es contando todos los procesos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, más la cadena de transporte de electrones, ¿sí? ¿Queda claro esto? Porque, o sea, hubo una serie de confusiones, digamos, de que el ciclo de Krebs me daba 38 ATPs. Y en realidad el ciclo de Krebs en sí no da 38 ATPs. Todo el proceso de respiración aeróbico, glucólisis, ciclo de Krebs, más cadena respiratoria, da 36 a 38 ATPs. A ver, los leo. Sí, sí. Por eso es como que hay un margen, digamos. Ahí Rodrigo dice que algunos artículos o algo de la Me bibliografía habla de confundió, bebidos. eso Sí, te escuchamos, Rodrigo. Comentalo con tus compañeros.
Yo leí en algunas páginas que hablaba de que el poder reductor, después del ciclo de Krebs, se entregaba a la cadena de electrones, bueno, toda esta nafta, digamos, y que al final, a partir de ese poder reductor, salían 22 a 24 ATP. Que sumados a los, creo que eran 6 en total, que venía arrastrando entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ahí ya no me daban los 36 a 38, nada, borré y me quedé con lo que estaba en el apunte, digamos, pero quería saber qué tan certero era ese número respecto de cuánto realmente aporta el poder reductor en protones para generar cuántos ATP, si está bien medido, si está claramente medido. Tal cual. No, hay diferencias, digamos, en cuánto ATP se convierte, o la conversión poder reductor NAD, FAD a ATP. Depende de la bibliografía. Así que, por supuesto, yo no voy a ser fino con el número de ATPs que generan por FAD o por NAD con poder reductor. O sea, porque la bibliografía, de hecho, no se pone de acuerdo. Depende del autor que leas. Hay vías aeróbicas que son más eficientes y que por cada NAD convierten mucho más ATP y por cada FAD, y otras que son menos eficientes. Entonces depende de dónde lo estés midiendo muchas veces, en qué mitocondria. Hay mitocondrias que son realmente maquinitas eficientes y dan gran cantidad de ATP por cada NAD y por cada FAD, y otras mitocondrias que son un poquito más, menos eficientes, digamos. Lo que me interesa es que quede claro que en la mitocondria, en la cadena de transporte de electrones, el poder reductor que se obtuvo en la glucólisis y en el ciclo de Krebs son las que van a hacer accionar, las que van a mover electrones, las que van a bombear protones, y las que van a accionar la bomba ATP sintetasa, y es lo que va a generar el grueso, la diferencia de ATP, digamos. ¿Sí? No importa si son 22, 24, 36, 38, no interesa. Algo que sí está comentando Rodrigo, y es cierto, es que la cadena de transporte de electrones genera esto, 22, 24, 26. La bibliografía no se pone de acuerdo. A esos hay que sumar el ATP que se produjo en glucólisis, en el paso 1, en el citoplasma, y un ATP que se desprendió en el ciclo de Krebs. Creo que son 2 ATPs por cada piruvato, por cada vuelta. Así que uno va sumando 22, 24, no sé, los que sean, más 2, y eso es lo que finalmente da una cuenta total de 36 a 38. ¿Sí? Por eso no, en los apuntes de la bibliografía no se dicen 36 fijo, 35 o 38. Te dicen entre 36 o 38, sin más o menos, digamos. O sea. Buenísimo. Gracias por tu aporte, Rodrigo. Buenísimo aclarar esto. Después, sigo en el punto 2a, que habla de cuál es la función principal que llevan a cabo los nutrientes. Perdón, que tengo toda la pantalla tapada de ventanas. 2a. ¿Cuál es la función principal que llevan a cabo los nutrientes que contienen los alimentos en los seres vivos? Estamos hablando, digamos, del proceso de alimentación, ¿no? Cuando uno incorpora nutrientes vía el sistema digestivo, ¿sí? La gran mayoría contestó que los nutrientes se utilizan, digamos, uno consume proteínas, consume hidratos de carbono, consume lípidos en la alimentación, y van a ser fuente de energía para poder movilizar todo el metabolismo y sostener el metabolismo celular de todo el cuerpo. Perfecto. Otra razón importante, y no nos olvidemos, es el aporte de materia, ¿sí? Volvemos a la célula como sistema abierto que intercambia materia y energía. Entonces, cuando uno está alimentándose, está incorporando energía y está incorporando materia. ¿Por qué? Porque si uno tiene que volver a ensamblar proteínas, sintetizar proteínas propias del cuerpo, va a usar los aminoácidos que incorporó en la dieta, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es consumir carne, por ejemplo, proteína, gran cantidad de proteínas. Esas proteínas son los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos, se van rompiendo, se va liberando energía, lo hacen las enzimas, esa energía se almacena en forma de ATP, sostiene el metabolismo, y los aminoácidos, un pool, digamos, una cantidad, se vuelve a utilizar como ladrillo para ensamblar proteínas que la célula necesita, en vías anabólicas, digamos, en reacciones endergónicas, ¿sí? La célula necesita armar proteínas y necesita aminoácidos. ¿De dónde lo saca? De las proteínas que consumió en la alimentación. Entonces, la alimentación nos da materia y energía, las dos cosas, no solo energía, ¿sí?
Otra tercera fuente, o digamos, otra tercera, que nos dan los nutrientes de la alimentación es nutrientes que son reguladores. Por ejemplo, vitaminas. O sea, cuando uno consume vitamina D, vitamina C, vitamina B2, o sea, en la alimentación se utiliza, cumple funciones reguladoras, digamos, o sea, de metabolismo. O sea, son con factores de enzimas, no importa, cumple con funciones, digamos, que ayudan o promueven el buen funcionamiento del metabolismo. Entonces, cuando uno habla de incorporación de nutrientes, se está hablando de entrada de energía, entrada de materia y entrada de sustancias reguladoras. Por ejemplo, vitaminas, cofactores, coenzimas, un montón de cosas que el cuerpo a veces no puede sintetizar y necesita incorporarlos de la alimentación, ¿sí? Eso es simplemente una aclaración. O sea, creo que la gran mayoría lo contestó bien. Hay algunos trabajos donde les hice la aclaración, digamos, de cuál es la función de los nutrientes y qué incorpora uno cuando se alimenta, digamos. ¿Qué es la glucólisis? Esto ya lo vimos, la mayoría también lo contestó bien, o sea, es de nuestras vías de respiración celular, el paso número 1 ocurre en el citoplasma, es una vía que no depende del oxígeno, es anaeróbica, se produce ATP, se produce poder reductor, es el paso número 1 a la entrada a vías aeróbicas o anaeróbicas, ¿sí? ¿Qué entra a la glucólisis? Glucosa. ¿Qué sale de la glucólisis? Ácido pirúvico, ATP, poder reductor. ¿Qué sigue? Pueden seguir vías anaeróbicas sin presencia de oxígeno o vías aeróbicas. Las vías anaeróbicas también las subdividimos en dos. Hablamos de fermentación láctica o hablamos de fermentación alcohólica. Esto no ocurre en todas las células. La fermentación láctica dijimos que, por ejemplo, ocurre en células musculares, en fibras musculares. Son condiciones de, mucho ejercicio, estrés, de gran esfuerzo, o sea, de requerir mucha energía, en un momento en que el oxígeno no es suficiente para sostener el metabolismo de esas células musculares. Entonces, las células agotan la vía aeróbica y además obtienen ATP por vías anaeróbicas, o sea, por la fermentación láctica. Se obtiene ATP y se obtiene un producto de desecho que es el ácido láctico, que es lo que les contaba, que se cristaliza y se deposita en las fibras musculares, y es lo que genera, digamos, el dolor muscular al otro día de hacer mucho ejercicio, digamos. Exacto, los calambres son producto o consecuencia de tener altas concentraciones de ácido láctico en las fibras musculares y en la circulación sanguínea, porque las células musculares, la forma de eliminar ese ácido láctico es a través de, digamos, de mecanismos de eliminación, y en la excreción, eso vuelve al sistema sanguíneo, la célula lo expulsa, pasa a la sangre lo filtra en los riñones y se elimina en la orina, ¿sí? Básicamente uno elimina el ácido láctico en la orina. Hay, por ejemplo, una condición patológica que se llama, comúnmente llamada, que se llama gota, que es como la acumulación de ácido láctico. Vieron que se junta en el dedo gordo del pie, o sea, son cristales de ácido láctico que no pueden ser eliminados, y eso es lo que produce un gran dolor porque se forman, digamos, como fibras, como vidrios, digamos, de ácido láctico, son cristales que se almacenan en las fibras musculares. No importa, eso es anecdótico, ¿no? La otra vía anaeróbica era la fermentación alcohólica. Esto lo hacían ciertas levaduras que lo que hacen es también obtener un extra de ATP sin necesidad de que haya oxígeno. Entonces, y el producto final no es ahora el ácido láctico, sino que es alcohol etílico, digamos, o etanol. O sea, y esta es, digamos, la vía metabólica de ciertas bacterias para producir alcohol, y es muy utilizada, digamos, en la industria de producción de la fermentación alcohólica, ya sea para hacer vinos o para hacer cerveza o bebidas alcohólicas, tiene esta base metabólica, digamos. Sí, mucha agua para eliminar tanto el ácido láctico como el alcohol en sangre residual si uno consume alcohol, digamos. O sea, es la forma, digamos, que tienen las células de excretar sustancias de desecho o sustancias, digamos, tóxicas. Después sigo con el TP4, o sea, básicamente del esquema de la mitocondria, el reconocimiento de la micrografía electrónica está muy bien, la mayoría lo completó bien. ¿Qué es el ciclo de Krebs? También, o sea, esto está en el apunte.
así que no, más o menos recién lo contamos brevemente. ¿Cuántos ciclos de Krebs da una molécula de glucosa? Dijimos que 2. Después pasamos a la cadena respiratoria, lo que pasa en las crestas mitocondriales. ¿En qué consiste la última etapa de la respiración? Acá hay otra cosa que también quería aclararles, es lo de la última etapa de la respiración aeróbica. O sea, tenemos en la cresta mitocondrial esos electrones que, o sea, aportaron el poder reductor, el FAD y el NAD, se van pasando entre proteínas y se van haciendo, digamos, como un pasamano de electrones. A medida que se van pasando los electrones, va bajando la energía potencial de esos electrones, se van bombeando protones al espacio intermembrana, y esos electrones necesitan un último aceptor, digamos, o sea, alguien que ataje esos electrones para que no queden dando vueltas, ¿sí? Esos electrones van a ser atajados por el oxígeno, ¿sí? Y acá es donde actúa, donde interviene, donde aparece el oxígeno en toda esta historia aeróbica, ¿sí? La vía es aeróbica, y la llamamos de hecho respiración celular, porque el último aceptor de esos electrones que se van pasando es el oxígeno. El oxígeno recibe esos electrones, se une a 2 protones, los completa y forma una molécula de agua, ¿sí? Entonces, el producto final de la cadena de transporte de electrones es agua, ¿sí? El oxígeno que inspiramos vía... Claro, sí, tal cual. O sea, el oxígeno que entró de la atmósfera por el sistema respiratorio, que los alvéolos pulmonares pasaron al torrente sanguíneo, que fue transportado en la hemoglobina, que son una molécula de proteína especial que está contenida en los glóbulos rojos, un tipo de célula sanguínea, que distribuye el oxígeno a todas las células del cuerpo. Ese oxígeno es el que una vez en la mitocondria va a ser de último aceptor de los electrones, ¿sí? El oxígeno acepta 2 electrones, se une a 2 protones, forma una molécula de agua. Y esa molécula de agua se exhala, se elimina, se disipa, digamos, ¿sí? Es producto final de la respiración celular, una molécula de agua, ¿sí? Esto es el último paso de la cadena respiratoria, de la cadena de electrones, ¿sí? De la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria. Curiosamente, si nos pasamos al otro lado de la vereda, si vamos a la fotosíntesis, ¿se acuerdan cuando empieza la fotosíntesis? El paso 1 en la fase lumínica es la fotólisis del agua, ¿sí? Estoy ahora en la fase lumínica de la fotosíntesis. Cuando empieza la fotosíntesis, en el fotosistema 2, ¿qué pasaba? La fotólisis del agua, una molécula de agua entregaba sus electrones, ahora es el proceso inverso, el agua entregaba sus electrones, que entraban a toda esa cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis, y se liberaba oxígeno, ¿sí? Entonces, el último paso de la cadena respiratoria es exactamente lo contrario al primer paso de la fotosíntesis, ¿sí? En la fotosíntesis, en la fotólisis del agua, el agua entrega electrones y se libera como oxígeno. En la respiración celular, el oxígeno recibe electrones y se libera como agua, ¿sí? O sea, simplemente esto, o sea, es como, ¿cómo hay, digamos, una equivalencia o una analogía entre lo que es toda la vida de la fotosíntesis y toda la vida de la respiración celular, ¿sí? En la fotosíntesis estamos convirtiendo, las plantas están convirtiendo la energía lumínica en electrones que van a ser transportados para formar energía química. En la respiración celular va a pasar al revés. Los electrones se van a ir transportando, se va generando ATP, se almacena la energía como ATP, o sea, nosotros, ahora la energía no se libera como luz, entró como luz en la fotosíntesis, pero ahora sale como ATP. Entonces ahí está, digamos, la conversión de cómo la energía lumínica del Sol es convertida a energía química en los organismos vivos, ¿sí? En la respiración celular. Bueno, a ver, esto estaba todo bien. Creo que del señalar la opción correcta, la gran mayoría estaban bien. Hay varios que los charlamos ya. Con esto que les estoy contando también les ayuda a resolver esto, o sea, porque
Por ejemplo, la 4A dice, las plantas producen oxígeno y usan energía lumínica, dióxido de carbono y agua, con los cuales producen la materia orgánica necesaria para su alimentación. Perfecto, la fotosíntesis. ¿Qué produzco con la fotosíntesis? Glucosa. La glucosa va a servir para la alimentación misma de la planta. El oxígeno que liberan se forma con átomos provenientes de, y acá es donde lo que les contaba recién. El paso 1 de la fotosíntesis en la fase lumínica es la fotólisis del agua. O sea, la molécula de agua ahora charlamos eso, Ornella. La molécula de agua libera sus electrones que van a la cadena de transporte de electrones en el fotosistema 2. Eso, ¿se acuerdan que podía ser una vía cíclica o una vía cíclica? Se intervenía en el fotosistema 1. Toda la fase lumínica, digamos, toda la cadena de transporte de electrones. El agua entrega los electrones y se libera en forma de oxígeno. Entonces, el oxígeno que liberan las plantas durante la fotosíntesis, ¿de dónde vino originalmente? Formaba parte de la molécula de agua. ¿Esa agua de dónde salió? La planta la tomó del sustrato a través de sus raíces, y esa agua, digamos, digamos que fue tomada, absorbida por la planta, digamos. Entonces, la opción de 4 es la A. De 4A es el agua. La primera etapa de la foto... A ver, y voy a la consulta de Ornella. Dice, la fase oscura de la fotosíntesis, ¿se produce constantemente, digamos, también de día? Me mataste. Déjame que lo piense, ¿verdad? Para mí respiran todo el día, lo que no hacen es fotosíntesis de noche. Sí, a ver, para dejar de pensar porque estoy pensando... En verdad hacen fotosíntesis mientras tengan los reactivos que necesita. Después cuando no están no puede seguir. Por eso hacen respiración y fotorrespiración. Y cuando una sobrepasa la otra en cantidad, es, ¿cómo se llama? Cuando hacen fotorrespiración, creo que es cuando supera la respiración, ese carbono es el que le queda a la planta como masa, o sea, que sigue creciendo, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna forma. Sí, lo que está contando Evelina es, lo de la fotorrespiración es un balance entre cuánto carbono fijo vía fotosíntesis y cuánto carbono quemo vía respiración celular, ¿sí? La planta, los autótrofos, son geniales porque están haciendo las dos vías en simultáneo. O sea, están fijando carbono atmosférico gracias a la fotosíntesis y están oxidando carbono de la glucosa que sintetizaron para la respiración celular. Entonces hay un balance entre cuánto genero y cuánto gasto, ¿sí? Si tengo más respiración, me da el balance negativo, o sea, estoy gastando más carbono del que estoy fijando. Si tengo más carbono fijado por fotosíntesis que el que respiro, o sea, estoy hablando en primera persona, pero estoy hablando de las plantas, ¿no? O sea, si las plantas hacen más respiración que fotosíntesis, entonces tienen un balance negativo. Si hacen más fotosíntesis que respiración, tiene un balance positivo de carbono, y es cuando la planta crece, almacena como almidón, germina, si es una semilla, o genera nuevos brotes o nuevas hojas, o florece, o sea, sigue, digamos, con sus etapas de crecimiento. Igual quiero volver a la consulta de Ornella. Ornella pregunta si la fase oscura se produce constantemente, o sea, en realidad estoy tratando de hacer memoria, ¿no? O sea, estamos hablando del metabolismo de las plantas C3. No hablamos de plantas C4 ni hablamos de plantas CAM. Hay, digamos, es como que esto de fase lumínica y fase oscura es una terminología vieja que quedó en desuso, pero bueno, se sigue aplicando, o sea, que queda en la literatura, digamos. No es que la fase lumínica solo... O sea, la fase lumínica sí requiere de luz, para poder, digamos, sacar los electrones del agua y toda la excitación de los electrones y la bajada por el fotosistema 2 y el fotosistema 1, todo lo que pasa con la luz depende de la luz. Ahora, lo que se llama fase oscura no es que necesariamente tiene que ser a oscuras. La fase oscura necesita, lo único que necesita es poder reductor
y ATP para hacer el ciclo de Calvin, ¿sí? Que cuando se obtuvo en la fase lumínica, ¿sí? Entonces, la única condición para hacer la fijación del dióxido de carbono, la fijación de carbono en la fase oscura, entre comillas, es que haya ATP y poder reductor. Puede ser con luz o sin luz, eso, ¿sí? Entiendo que puede ser con luz o sin luz. La pregunta es si cuando hay luz también se sigue produciendo ese ciclo o solamente es como que se va acumulando para hacerlo cuando la célula no esté produciendo las demás funciones, digamos, la etapa lumínica. Listo, ahora te entendí. Sí, no, o sea, haya o no luz, si hay poder reductor, se fija carbono, se fija dióxido de carbono, ¿sí? O sea, se le dice fase oscura, pero en realidad pasa a oscuras y de día. O sea, el único requisito es que haya ATP y poder reductor, ¿sí? Está bien, porque me estaba acordando de que había como una idea general que estaba tratando de aplicar a esto, de que durante la noche, cuando no estaban produciendo fotosíntesis, digamos, la etapa lumínica, la etapa 1, etcétera, plantas liberaban más dióxido de carbono, entonces se estaba tratando de como asociar una cosa y otra y demás. Sí. Esto, bueno, si era algo antes que se acumulaba y después se hacía en otra etapa. Eso creo que está relacionado a lo que dice Ornella con la rubisco, viste que funciona con oxígeno, o según la concentración de oxígeno o de dióxido de carbono, y creo que es por ese, que viene más por ese lado y no por lo de la fase lumínica u oscura. Sí. Pero es algo como más avanzado y que es muy propio de ver plantas, digamos. Es muy fino, sí, es muy de la fisiología vegetal. Les voy a ser honestos, no me acuerdo. Sí. O sea, así que, o sea, había bien, a mí solo forestal y tampoco me acuerdo. Hice biología, química biológica, pero ya no me acuerdo. Había que chequearlo. Evelina, ¿vos sos ingeniera forestal o técnica forestal? Acá, gracias, profe, gracias, Eve. O sea, veo que de fisiología vegetal hay gente que sabe más que yo, ¿eh? Yo no me acuerdo de muchas cosas y esto lo vi hace... No, ojalá. Hice tecnicatura forestal, pero no terminé. Por eso estoy acá. Bueno, pero te di una base, digamos, para poder entender esto con detalle, está bueno. Sí, así que... Bien, creo que con eso más o menos terminamos de repasar un poquito el TP4. O sea, son muchas de las aclaraciones y comentarios que les dejé a la gente que corregí, y para la gente que aún no me entregó, para que más o menos tenga un pantallazo general de qué va, digamos, el TP4. O sea, el último punto, el punto 5, es el que tiene que ver con el artículo de divulgación científica y un artículo científico del virus, del SARS-CoV-2, perdón. Así que bueno, ya lo charlamos esto en las clases anteriores. Entonces, si hay alguna duda puntual, lo podemos volver a charlar. Una única aclaración que me parece por importante es que en el punto 5b se habla de si yo inhibo a una enzima que es muy importante para el virus. Entonces, lo que me interesa es que pensemos en las enzimas, ¿no? Las enzimas como proteínas, como catalizadores biológicos, que lo que hacen es disminuir la energía de activación de las reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿sí? La enzima no aporta energía, no da energía. O sea, la energía la da el ATP. Una enzima no puede brindar energía, ¿sí? Lo que hace es disminuir ese escalón, ese salto de energía de activación que requieren ciertas reacciones químicas, ¿sí? Entonces, por ahí hay una cuestión que no sé si quedó clara, pero por ahí, o sea, no es semántica, ¿eh? O sea, no es que la enzima da energía de activación. La energía se encarga de disminuir la energía de activación requerida para que esa reacción química ocurra, suceda, pase, digamos. O sea, yo tengo una reacción química X, donde A pasa a B, pero para que A pase a B, necesita vencer un escalón de energía de activación. Entonces, la enzima no va a entregar esa diferencia de energía de activación. Lo que va a hacer es asegurarse que A
la enzima se une a ese sustrato, lo convierte en B, ¿sí? O sea, es un catalizador, facilita que se produzca ese cambio químico, ¿sí? O sea, pero no intercambia energía con los reactivos o con los productos. Sí, perfecto, Santiago. Sí, igual, o sea, simplemente era esta la aclaración, digamos. O sea, las enzimas no intercambian energía, digamos, no bajan, no entregan energía de activación o absorben energía de activación. Simplemente la energía de activación es propia, es fija de cada reacción química. Una enzima lo que se encarga es de que esa energía de activación sea menor cuando la reacción está catalizada, ¿sí? Puede ser que debido a la intervención de la enzima, esa reacción se produce, digamos, Sí. de alguna manera, pero no es que entrega energía en el camino, No. Sino que facilita que se produzca. Exacto. La palabra es cataliza. El verbo de la enzima es cataliza. Las enzimas catalizan, que quiere decir que aceleran reacciones, ¿sí? Un catalizador es un acelerador de una reacción química. Entonces la enzima lo que se encarga es de que esa reacción ocurra con mayor velocidad, ¿sí? A ver, sí, no, en realidad, o sea, la energía de activación es como digo, es una propiedad o es una característica de esa reacción química en particular. Esa reacción química en particular tiene esa energía de activación asociada. Si la enzima no está, esa energía de activación permanece inalterable, es propia, es termodinámica, es física y queda como está. Si la enzima está presente y es activa, no está inhibida, se baja la energía de activación, o sea, esa reacción ocurre con mayor frecuencia y con mayor velocidad. Esa reacción está catalizada, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, yo creo que terminé de mi parte. Ustedes háganme llegar si queda alguna duda. Respecto al examen, bueno, el lunes a las 5 menos 5, voy a estar subiendo el tema 1 y el tema 2. Como les dije, lo subo en Word, lo subo en PDF, cada uno de los temas, y les voy a dejar clarito qué tiene que descargarse cada uno, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan esto del DNI par? Un tema, si es DNI par, otro tema. Espero que no nos falle el internet ni nada. Por supuesto, o sea, sí, esto es como